Saludos a toda la familia del ajedrez. Mi nombre es Heidi Pajer Román, maestra FIDE y máster en psicología del deporte. Hoy vamos a estarle dando continuidad a un tema que tratamos en el programa anterior que abordó sobre la confianza. Hoy vamos a estar viendo el exceso de confianza en una partida. Acompáñeme, ya comenzamos. ¿Cuántas veces hemos llegado a un torneo o jugado una partida pensando de que ya ganamos? ¿Por qué sucede esto? En un programa anterior estuvimos viendo lo que es la confianza y la confianza es la percepción de nuestras posibilidades reales. Y seguramente usted estará diciendo, bueno, Máster, si usted dijo que en el programa anterior la confianza es algo que tenemos que tener en un torneo, en una partida, ¿qué es lo que sucede ahora? Por supuesto que la confianza también tiene que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que tenemos un rival al frente. Nunca olvides que tienes un rival al frente. Esto es una que se convirtió en un libro de Mar Doreski, un libro que realmente recomiendo, donde se analizan distintas posiciones, donde excelentes grandes maestros también cometen errores, casi siempre errores de apreciación, errores psicológicos, errores de que tienen que ver con el exceso de confianza en una posición por sus características. Así que esa es la recomendación del programa de hoy. Y seguramente a usted, ajedrecista, le ha sucedido esto muchísimas veces, que ha jugado una partida, ha entrado en una posición que obviamente tiene muchísima ventaja y en ese momento la concentración no ha sido vamos a decir que la perfecta, incluso ha dejado de observar el tablero, de observar a su contrario. Esto le cuento que nos ha sucedido a todos en el programa. En un corto anterior les muestro un ejemplo en este caso de Tigran Petrosyan y Víctor Korchnoi. En el día de hoy le traigo un ejemplo, una maravillosa partida entre Vasily Ivanchuk con piezas blancas y Alexander Halimán con piezas negras. Vamos a hablar un poquito del contexto de esta partida. Primeramente, esta partida fue jugada en el año 1992 en el torneo de Reggio Emilia. También concentraba vamos a decir que a los grandes jugadores de la época. Y en ese momento se encontraba un Vasily Ivanchuk lleno de confianza, uno de los favoritos del torneo, había ganado el torneo de Linares, ese prestigioso torneo de Linares el año antes. También ya venía con esa racha ganadora, siendo campeón mundial juvenil en el año 1986 y siendo subcampeón mundial juvenil en el año 87 por detrás de Boris Gelfand. Realmente era uno de los, vamos a decir que de los jugadores que ya se avisoraba, se percibía que iba a ser uno de los candidatos a la corona mundial. Mientras que se enfrentaba contra Alexander Halimán. Alexander Halimán, vamos a decir que a lo mejor usted no lo conoce, es el decimocuarto campeón mundial de ajedrez. Su campeonato mundial lo logró en el año 1999 en Las Vegas. Usted puede investigar acerca de esto. También es muy conocido por una colección de libros sobre aperturas de excelentes jugadores como Anand, como Kramnik. Bueno, ya esa tarea se la deja usted de poder investigar sobre estos dos grandísimos jugadores, pero les cuento que en este momento, por supuesto que en esa partida, en ese torneo de Reggio Emilia, Vasily Ivanchuk obviamente era el favorito. Alexander Halimán había logrado su título de gran maestro en el año 1990, hacía 2 años solamente atrás, y fue una partida donde hubo muchísimas altas y bajas, pero vamos a verlo. Esta partida jugada entre Vasily Ivanchuk con piezas blancas y Alexander Halimán con piezas negras comenzó por los caminos de una Hyuko Piano. Todos los amantes de esta variante les va a encantar esta partida, pero sobre todo el ataque Bir, que es lo que estamos viendo con esta jugada. Por supuesto, esta es una variante que usted puede ver en muchísimas bases de datos donde los principales jugadores son Aronian, Caruana y Jobaba. Se continuó con alfil B6, de 3, de 6 a 4. Siguen los caminos de la teoría en esta partida, pero después de enroque corto, las blancas hicieron alfil A3, que no es lo más acostumbrado. Y como usted puede ver, la diagonal C1H6 se queda un tanto débil y esto significa que el punto F4 va a ser uno de los protagonistas de esta partida. Vamos a verlo. Después de alfil A3 se continuó con caballo H5.
D4, caballo de H a F4 y torre E1. Esto es una imprecisión de Vasily Ivanchuk. Aquí era mejor. Vamos a ver la variante. D por E5. Si alfil G4, dama C2. Y si se continúa con E por D6, C por D6, y sí, es cierto que con peón de menos las negras, aunque usted no lo crea, tienen ventaja por la actividad de sus piezas. En la partida se jugó torre 1, alfil G4 y ahora se hace la increíble jugada H3. Y como usted puede ver, es otra imprecisión por parte del gran Vasily Ivanchuk. Oigan, y esta es una posición increíble, por eso me encantaría que usted me acompañe a observarla unos minutos, sobre todo analizarla. En esta posición realmente se ha hecho H3 y aunque usted no sea un jugador táctico, ese no sea su estilo, usted va a estar pensando en sacrificar una de las piezas menores por H3 porque el rey se va a encontrar en una posición realmente vulnerable. Esto va a pensarse en algún momento de la partida, sea cual sea su estilo. Si se dan cuenta, la concentración de piezas por parte de las blancas está más bien en el flanco de la dama. Qué distinto hubiera sido todo si ese alfil de A3 se encontrara en su diagonal natural de C1 H6. Y fíjense que en esta posición hay que ver cómo pensarían estos dos excelentísimos jugadores. Primeramente, Alexander Haliman, sabiendo que no es el favorito, porque eso usted bien sabe que se conoce, es un conocimiento que tenemos antes de comenzar la partida, se debe estar imaginando mil cosas. Bueno, es que estoy en una posición donde puede haber un sacrificio. ¿Y cómo nos sentimos cuando vamos a hacer un sacrificio en la partida? Primeramente, nuestro corazón se convierte en un corredor de 100 metros planos. Eso es muy importante saberlo, es muy importante conocerlo para que no nos sorprenda, para no verlo como algo, vamos a decir, que con cierta preocupación. No es una preocupación para nada porque es, vamos a decir, que un síntoma muy natural cuando vemos una combinación y sobre todo cuando estamos jugando con un rival superior. Esto también debe ser controlado con pausas, con lenguaje interior, con respiración. Esa calma tenemos que buscar lograrla. Por supuesto que la calma no va a ser, vamos a decir que total, porque obviamente es una posición compleja, es una posición que tenemos que calcular y hay muchas cosas que estamos quizás arriesgando en estos momentos en un sacrificio. Pero sería muy interesante saber cómo estos dos grandes jugadores se pudieron desempeñar en estos momentos de modo psicológico. Esto es un ejercicio que les recomiendo a todos ustedes hacer cada vez que se encuentren reproduciendo una partida con un sacrificio. Hacerse esa pregunta, ¿cómo se sentirán estos jugadores en estos momentos? Continuando con la partida, se hizo la que usted pensó, alfil por H3, pero vamos a ver qué hubiera sido mejor en vez de H3. Era mejor continuar con alfil F1. Si se realizan los cambios, y vamos a verlo, se hubiera continuado con torre C1 y alfil B6. Y en esta posición, las negras, es cierto, tienen una ligera ventaja por su peón de más y la mejor coordinación de sus piezas, pero hubiera sido una mejor defensa por parte de las piezas blancas. En la partida, después de alfil por H3, G por H3 y caballo por H3, les recomiendo que usted detenga el video para poder evaluar cuál sería la mejor defensa por parte de las piezas blancas. Y seguramente usted pensó en cualquier jugada menos la que se hizo en el tablero, que fue rey H2, un grave error. Ahora, fíjense que las negras hacen caballo por F2 y tienen un tercer peón en esta posición. Fíjense que las negras no han perdido un solo peón, tienen un tercer peón por la pieza sacrificada. Se continúa con dama E2, caballo G4 jaque, rey G3. Y ahora le pregunto, ¿qué jugaría usted? ¿Cómo valora esta posición? Realmente es una posición bastante, vamos a decir que compleja para las piezas blancas con ese rey en G3. En esta posición se continuó con caballo F4 y sí, me imagino lo que usted puede estar pensando. Caballo F4 es una buena jugada porque está amenazando a la dama. El punto F4 es una casilla importante. Tiene al peón de 5 de apoyo y eso está muy bien, pero esta jugada pudiera haber sido
una carta debajo de la manga por parte de Alexander Hamilton. Aquí realmente lo que deberíamos hacer es atacar a este rey con todas las fuerzas que disponemos y no podemos olvidar a los peones. Aquí realmente H5 hubiera sido una mejor jugada. ¿Por qué? Porque apoya al caballo y es una pieza que también se puede incorporar al ataque. En la partida se continuó después de caballo F4 con dama F1 y dama F6. Esta es otra imprecisión por parte de Alexander Hamilton. Aquí también hubiera sido recomendable hacer H5. Fíjense cómo la dama de Vasily Ivanchuk está buscando los recursos ¿para qué? Para buscar una posición defensiva. Vamos a verlo. Por supuesto, acá no se puede hacer rey por G4. Vamos a ver la variante. Sería muy peligroso por parte de las piezas blancas, porque la continuación pudo haber sido dama G6, caballo G5 cubriendo al rey, dama H5, y usted puede ver que la combinación de dama y caballo puede causar grandes afectaciones a las piezas blancas. Después de dama G6 se hizo dama H4. La partida continuó con caballo H5 jaque, rey G2, caballo E3 jaque, amenazando al rey y al alfil. Y fíjense que ustedes dirán, bueno, sí, se hizo rey F2 y la posición sería magnífica haciendo caballo G2, amenazando a la dama y a la torre, pero en estos momentos era muchísimo mejor haber capturado a ese alfil de C4 en estos momentos porque era un alfil que realmente nos impedía la movilidad del peón de F, un peón de F que si en algún momento hubiéramos hecho F5 hubiera sido magnífico poder incorporar a la torre de F8 al ataque. Pero en la partida realmente Alexander Hamilton no tuvo una buena valoración de la posición y continuó con caballo G2, dama H2, caballo por E1, torre por E1, caballo F6 y después de dama G2 hubo otro error grave, pero esta vez un error grave por parte de Alexander Hamilton con la jugada de torre Fe8. Usted puede ver que se deja capturar la dama, el ataque ya ha desaparecido y también los peones doblados no son peones, vamos a decir que muy bonitos en esta posición. Realmente estos peones doblados restan muchísimo a la gran ventaja que tuvo Alexander Hamilton en un momento. La partida continuó con alfil B3, D5, E por D5, E por D4, torre por E8, se realizan los cambios y C por D4. Ahora son las blancas, como usted puede ver, las que tienen una ligera ventaja. ¿Se puede imaginar cómo se sintió Alexander Hamilton en esta posición? Después de tener vamos a decir que ese ataque tremendo contra el rey, un rey que se encontraba prácticamente sin defensa de peones, ¿cómo se puede sentir? ¿Qué se estará repitiendo? ¿Se estará repitiendo si perdió una oportunidad? ¿Si realmente jugó tan mal? ¿Qué estará pasando o qué estuvo pasando en estos momentos en esta partida en la mente de Alexander Hamilton? Esto es una reflexión importante porque esto nos ha sucedido a nosotros muchísimas veces. Usted, ajedrecista, lo sabe, que hemos perdido partidas donde la posición estaba completamente ganada y ha sido a través de distintos pensamientos, pensamientos negativos, en este caso, pensamientos de exceso de confianza, que es lo que han permitido tomar una mala decisión al tablero. Y fíjense que si acá tenemos un pensamiento completamente negativo, un pensamiento de que perdí mi oportunidad, jugué mal una partida, tenía que haber hecho en vez de dame F6, H5, si tenemos ese pensamiento en estos momentos, obviamente tenemos una mala toma de decisiones. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en el presente, en esta posición. Y todavía en esta posición, Alexander Hamilton tenía la oportunidad de hacer caballo G4. Usted lo va a ver ahorita en los comentarios. Caballo G4 tenía la oportunidad de al menos equilibrar las posibilidades en esta posición. Pero si estamos pensando en lo que pasó anteriormente, realmente esto no nos ayuda para nada. Es algo que debemos aprender. Después de C por D4 se realizó la jugada torre de 8 que se considera un error. Por supuesto que Alexander Hamilton no pudo controlar esas emociones que le dio esta partida llena de altas y bajas como usted pudo ver. Aquí realmente era mejor hacer una jugada
como caballo G4. Si rey G3, vamos a ver la variante, caballo 3, rey F2, caballo G4. En el caso de rey G1, torre E3, si rey F1, torre D3, la torre buscando la actividad y sobre todo, como había dicho anteriormente, la coordinación entre las pocas piezas que le quedan, rey E2, torre E3 jaque y la posición perfectamente se puede repetir y terminar en tablas, pero en este caso o en esta partida se continuó con torre de 8 y acá Alexander Hallingman asume una posición completamente defensiva después de la jugada D6 por parte de las blancas. Miren qué jugada hizo en este caso Vasily Ivanchuk. Vamos a ver la partida, C por D6, caballo C4, obliga al alfil a retirarse. El alfil prácticamente no tiene mucho que hacer en esta posición. Hace alfil C7, B6, alfil B8 y como usted puede ver las blancas tienen una excelente actividad con sus piezas menores. Se continuó con caballo por A5, torre D7, sigue la defensa por parte de las negras, D5, caballo E4 jaque, rey G2, caballo C5, alfil D1, el alfil se retira, está amenazando incluso hacer una especie de caballo E5 en algún momento, por supuesto que no se puede capturar porque quedaría el caballo de C5 sin defensa. Se continuó con torre E7, evitando esta variante, caballo C6 y fíjense en qué excelente sacrificio por parte de las piezas blancas. Se continuó con B por C6, D por C6 y vean que estos peones pasados realmente van a consolidar el resultado de esta partida. Se continuó con caballo A6, caballo D4, torre E4, alfil E2, atacando al caballo de A6, torre por D4, alfil por A6, torre D2 jaque, rey F1, torre C2, pero ya no hay mucho que hacer después de alfil B5, rey F8 y A5. Después de rey E7, realmente las negras se rinden automáticamente. El exceso de confianza es algo que le ha sucedido a todos los ajedrecistas y no comienza precisamente cuando hacemos la primera jugada, comienza desde mucho antes, cuando estamos evaluando la situación del torneo, las características que tiene, los rivales que nos vamos a enfrentar. A partir de ahí comenzamos a hacer una serie de visualizaciones y como había dicho antes, por supuesto que la confianza tiene que existir para tomar una buena decisión. Eso está muy claro, pero tiene que haber un equilibrio. Porque también nuestro rival se ha preparado, nuestro rival va a buscar recursos en la partida. Y es cierto que nosotros tenemos que estar pensando en nuestras fortalezas, tenemos que estar pensando en lo bien que hemos trabajado, en lo bien que hemos entrenado, en cuáles han sido las vivencias positivas anteriores que hemos tenido, eso está muy claro, pero no puede haber un exceso. Ese exceso, como usted pudo ver en la partida que vimos de Alexander Hallingman y Vasily Ivanchuk, puede suceder dentro de la partida. Puede ser que sí, en un principio tengamos, vamos a decir que ciertos miedos a nuestro rival o ciertos respetos, vamos a llamarle respeto mejor, le tengamos cierto respeto a nuestros contrarios y la confianza surja dentro de la partida. Bueno, sí, en esta posición tengo ventaja decisiva, aquí no pierdo. Y en ese momento lo que es la concentración de la atención se dispersa, ya la atención es dispersa completamente, ya no valoramos como debe ser porque como tenemos ventaja material o tenemos una ventaja posicional tan grande, decimos, bueno, aquí ya gané. Y en este momento que decimos ya gané la partida y obviamente la partida no se ha acabado, es el momento donde tenemos que buscar una pausa, hacer una pausa y reconocer que esto no es así, que todavía nuestro rival se está esforzando, está buscando recursos para no rendirse.
Incluso si tenemos una pieza de más, incluso si tenemos una dama de más, vamos a pensar que tenemos una dama de más, hay que seguir concretando la posición. Esto es un pensamiento que lo tenemos que tener presente en toda la partida. Y usted seguramente ha podido ver a muchos jugadores que el exceso de confianza se le nota. Se le nota en qué, en su lenguaje corporal. Es el jugador que ve echado hacia atrás, es el jugador que juega y se levanta. Esos son indicios también de exceso de confianza. En muchos casos tiene que ver con la ansiedad, pero si es una posición ganadora, son, vamos a decir que, síntomas claros o indicios claros de exceso de confianza. Y esto tiene que estar controlado, porque también estos ajedrecistas, y me consta porque he realizado muchísimas entrevistas que me han comentado, esto les ha hecho realmente no valorar la posición objetivamente y han cometido un grave error. Por supuesto que el cambio emocional que tenemos cuando cometemos un error teniendo la partida ganada es algo realmente frustrante, que empezamos a repetir todo lo contrario que habíamos repetido antes. Toda esa confianza se desmorona en ese momento porque decimos, perdí una oportunidad. ¿Por qué? Por un error propio, no un error técnico, sino un error completamente psicológico. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Primeramente, siempre lo digo acá en los programas, detectar. Detectar cuando tenemos un pensamiento de exceso de confianza. Es sumamente importante repetirnos, ya gané la partida. Incluso a veces no repetirnos, a veces pensar, bueno, aquí ya gané, aquí voy a ganar 20 puntos de Elo, aquí voy a clasificar, aquí voy a ganar cierto premio. Es un pensamiento negativo. ¿Por qué? Porque todavía su rival no se ha rendido. Y esto, créanme, que esto les cuesta tanto a los ajedrecistas que es tremendo. Los ajedrecistas pasamos una y otra vez por estos casos. Y si no concientizamos de que tenemos que hacer una pausa y decir, calma, me tengo que concentrar, tengo que concretar hasta el final, realmente esto va a suceder una y otra vez. Yo espero que este programa haya sido de su agrado. Siempre lo invito a compartir, a suscribirse, a seguirme en mi página de Facebook, Master Sadie Pajerromán, para más informaciones, más sobre el mundo de la psicología en el ajedrez. Así que usted sabe, aprende a reprogramar tu mente. Muchas gracias por la compañía. Aprende a reprogramar tu mente.